Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle, pues hoy nuevamente con ustedes. El supersecretario de Seguridad Pública de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, fueron sentenciados en los Estados Unidos, en Florida, a pagarle a México una cantidad multimillonaria en dólares, producto del saqueo que hicieron a nuestro país aprovechando pues este asunto de la corrupción y de la impunidad que existe en toda nuestra nación. Felipe Calderón, el expresidente de México, es y seguirá siendo un expresidente de México espurio, que le declaró la guerra a los criminales y que hasta el día de hoy se está resintiendo, dijo también hoy la presidenta de México en la mañanera, Claudia Sheinbaum Pardo. También vamos a hablar en torno a lo dicho por un alcalde del estado de Michoacán, del municipio de Uruapan, este municipio que es el principal productor de aguacate, no solo de México, sino del mundo. Carlos Manzo dijo que los delincuentes deberán ser abatidos. Imagínese usted la ola de violencia en un lugar como Uruapan, donde pues los aguacateros y otros productores, no solamente en Uruapan, sino en otros municipios donde los productores agrícolas pues ya no ven la salida con el cobro de piso que les hacen los malosos. Y ahora declarándole la guerra a los delincuentes, pues otra vez regresamos a la época de Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a comenzar, no nos tardamos nada. Bueno, pues por principio de cuentas le diremos que Genaro García Luna y su esposa fueron sentenciados en la Unión Americana, allá en Florida, por una jueza, a pagar sumas exorbitantes, sumas muy altas, que le vamos a dar a conocer en este video. Esto lo ha señalado Pablo Gómez, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República. Fueron 30 contratos que se otorgaron a partir de la Policía Federal, el CISEN, por un total de 727.923.000 dólares y 528 millones de pesos. Fueron contratos, estos contratos por esa cantidad. No quiere decir eso que Genaro García Luna y su esposa vayan a pagar eso, van a pagar más de 2.480 millones de dólares. A esto fueron sentenciados. De ese dinero, de los contratos, fueron pagados 625.188.000 dólares aproximadamente, poquito más, por ahí anda la cifra, y de los 528 millones de pesos que le decía de estos 30 contratos, fueron pagados 93 millones de pesos. ¿A quién se los pagaron? ¿Quiénes son los empresarios? ¿De dónde son? Eso no lo sabemos bien a bien porque pues hay empresas que manejaban estos dos personajes, Genaro García Luna, y que también manejaba, pues estaban a nombre de su esposa. Vaya usted a saber de quién van a seguir saliendo las investigaciones. Pero lo que sí le podemos decir es que con esas cantidades cualquier persona viviría como un jeque. Para una persona común y corriente como usted y como yo, pues ese dinero
nos alcanzaría a mantener muy bien y con muchísimos lujos, pues hasta una generación, yo creo que 10 arriba de la nuestra. Pero así es la avaricia en nuestro país, así es el robo, así son los delincuentes de cuello blanco. El dinero público lo convierten en dinero privado, y ese dinero público que pagamos todos los mexicanos, que son de nuestros impuestos y que se lo roban, quienes se lo roban, al final, pues o en su inmensa mayoría, no tienen ningún tipo de castigo. Hay muchos de este tipo, ladrones de cuello blanco. Recién nos hemos dado cuenta de otro caso, pues en Michoacán. Bueno, tenemos por ahí la visita de algunas personas que se alcanzan a ver aquí en nuestro video, subiendo las escaleras. Pero bueno, no nos vamos a distraer en eso. Les decía yo que hay muchos delincuentes de cuello blanco aquí en México, y nos damos cuenta porque en Michoacán, otro estado de la República Mexicana, se construyeron cuarteles de la policía a un sobreprecio importante en el gobierno del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, a quien, por cierto, una jueza le otorgó ya un amparo definitivo para que no sea perseguido ni detenido. Así las cosas en nuestro país, imagínense usted. Bueno, ese es el sistema judicial que tenemos. Pero regresando al tema de Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereira, y como colofón le decía yo, es el sistema judicial en nuestro país. Mientras en Estados Unidos le sentencian a pagar esas cifras multimillonarias, a pagar por lo robado, aquí en México, pues le dieron permiso a la señora, a la esposa de García Luna, para que se descongelaran sus cuentas y se gastara el dinero que quisiera en lo que quisiera y como quisiera. Esos son los contrastes que existen y de lo que siempre en nuestro país nos hemos quejado. La política hace ricos a muchos políticos, no digo que a todos, pero pues usted puede contarlos. Quienes ingresan a la política en nuestro país, al ratito ya tienen casa, tienen coches de lujo, se van a Miami, se van a Florida y están por todas partes, menos donde deben de estar. Y eso, francamente, en otro lenguaje, diríamos que son chingaderas. Escuche usted bien lo que tiene que pagar Genaro García Luna y su señora esposa. Si usted tiene idea de lo que ese dinero significa en manos de cualquier persona, pues hágamelo saber, porque ya le dije que son más de 2,480 millones de dólares. Las empresas son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Fachada, empresa fachada. Numba, Night System, la que tenía su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando pues todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande, pero significativa, no muy grande para estos niveles, pero significativa para
el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales. Es una cosa también interesantísima. Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano, ¿me entienden? Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertos, hay detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos. Obvio, el responsable de la unidad de inteligencia financiera no dejó escapar el momento para hablar de la importancia que tiene esto en el asunto de carácter político, es decir, 2 sexenios donde no hubo transición a la democracia y donde las alianzas PRI-PAN estuvieron pues así, ligadísimas con este personaje Genaro García Luna. Pero bueno, vamos a ver qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a este tema de este juicio pues interpuesto por México en la Unión Americana, allá en Florida, en el año 2021. Genaro García Luna, le quiero comentar, independientemente de que esté hoy preso, pues cuando dejó el cargo siguió haciendo negocios con dinero público. Vamos a escuchar. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces es muy importante este resultado. Bueno, y le decía yo al principio que en esta rueda de prensa de la Mañanera del Pueblo, pues se alcanzó nuevamente al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, originario de Morelia, Michoacán. Y es que él mismo
acababa de opinar que la lucha contra el crimen, en la lucha contra el crimen, es una lástima que el gobierno de los Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en nuestro país. Eso dijo la presidenta, es conservadurismo puro emanado de un expresidente que no llegó al poder por el voto popular. Vamos a escuchar a la presidenta. Veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale, y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, vean nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Oiga, ya que escuchamos temas como este, que hablan de Michoacán, pues acuérdese usted que los cuarteles construidos también a sobreprecio, los cuarteles de la policía construidos en Michoacán, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, pues han dado mucho de qué hablar. Pero también hay un alcalde que recientemente ha declarado y ha generado en sus redes sociales una opinión muy particular, y es que dice que a los delincuentes hay que abatirlos sin ninguna justificación, sin ningún miramiento. ¿Qué dijo la presidenta en torno? Bueno, primero vamos a escuchar, para que usted cheque, qué dijo el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.
a la Policía Municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con ellos. Y a la gente que quiere hacer leña del árbol caído, esos políticos mezquinos, pues nosotros vamos a seguir dando la cara. Bueno, y que ya que escuchamos, vamos ahora a ver qué dijo hoy mismo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a estas declaraciones. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias. Ahí tiene usted lo que ha pasado en las últimas 24 horas, para ser exactos. Y si tiene tele, pues ahí se ven.